Fórum. Estrategia de divulgación del conocimiento sociojurídico. Presenta la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas. Un saludo para todos. Estamos reunidos con el doctor Enrique Gil Botero, abogado, especialista en Derecho Administrativo, en Derecho Constitucional, muy conocido para todos por su importancia en la comunidad jurídica, expresidente del Consejo de Estado y actual miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me acompaña la estudiante Natalia Ocampo Galeano, integrante del Semillero de Investigación Foro. Doctor Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Cuando se habla de reparación integral a las víctimas, generalmente se asocia con restitución de tierras, indemnización y acompañamiento psicosocial. Ahora, ¿qué considera usted que puede comprender también esa reparación para que pueda considerarse tal? Buenos días y tardes a todos y a todas. Me parece de mucha importancia la pregunta que se me está formulando. Inicio destacando que el concepto de reparación integral es un concepto que ha venido decantando no solamente la jurisprudencia en materia contenciosa administrativa en el tema de responsabilidad extracontractual del Estado, sino que es un concepto general en el campo de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque hasta hace poco en el mundo de la responsabilidad se nos había enseñado que la consecuencia era la indemnización, pero el concepto de indemnización es un concepto precario que no comprende realmente toda la magnitud del fenómeno del daño. Me explico. Desde el punto de vista inclusive semántico, el concepto de reparación es la satisfacción completa, total, integral de un daño, ofensa o injuria. Por el contrario, la indemnización es un concepto recortado. Etimológicamente significa el resarcimiento de un daño o un perjuicio. Cuando hablamos de reparación y la entendemos como total, global, y a ello le adicionamos igualmente el término integral, casi que es una tautología o un pleonasmo que blinda y que va a señalar que se debe reparar todo el daño causado y nada más que el daño causado. En el orden de los derechos humanos, por ejemplo, hay una serie de facetas que no se cubren únicamente desde el punto de vista económico que permitan decir que se ha reparado o se ha satisfecho de manera total, porque tienen bienes o aristas o matices que requieren de otros componentes que no son económicos y por ello debe buscarse dentro de ese concepto adicionar esos matices. Me explico. Hoy vemos que frente a derechos humanos y derechos fundamentales específicamente, cuando han sido transgredidos los mismos, hay que volver a la restitio in integrum, o sea, tratar de volver las cosas al estado previo al fraccionamiento o lesionamiento del derecho, bien o garantía infringida. Entonces allí se han generado una serie de componentes de acuerdo a los estándares internacionales, específicamente en materia de reparación integral, lo que son una serie de medidas, como son las medidas simbólicas, como son la medida de garantías de no repetición, como es una serie de otorgamientos de otras medidas que van mucho más allá de lo económico y que buscan volver las cosas al estado previo a la infracción. Igualmente, una resolución de la ONU también habla de la reparación integral. La Corte Interamericana y el Sistema Interamericano, dentro del concepto de reparación integral, incluyen lo material, lo moral y las medidas recompositivas, que lo que buscan también, en el caso específico o en algunas situaciones graves de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, es la restauración del tejido social, que buscan igualmente situaciones como una transformación de las víctimas. Entonces hay una serie de componentes que no son económicos, pero que hacen parte también del núcleo del derecho que fue violado y que es deber tratar de volver las cosas en lo posible a un estado anterior o al estado previo a la violación, que ese es el sentido real, histórico, si se quiere, de la reparación. Como señalaban los franceses, el que rompe los vidrios los paga. Entonces, quien ocasiona un daño
debe asumir las consecuencias de ese daño, y las consecuencias no son únicamente económicas. Hay consecuencias de otro orden que los estándares internacionales han fijado y que hoy en Colombia es pionera el Consejo de Estado en las medidas de reparación integral, con los componentes de medidas de justicia restaurativa a los que aluden los estándares de la ONU y de la Corte. ¿Y cuál considera usted que es la efectividad o la materialización de esa reparación integral? La reparación integral desde el punto de vista de la actuación judicial, porque hay que distinguir dos cosas. Una es unas políticas administrativas que está implementando frente a una situación de conflicto como el que vive el pueblo colombiano, que son medidas de justicia administrativa que tienen una finalidad, digamos, de reconocimiento, pero que en el campo de lo que es la reparación integral a veces no van a estar colmadas. Por ello allí hay un problema muy bello y muy interesante, y es si las personas que son beneficiarias de medidas de justicia administrativa en el campo de la reparación a través de una política de Estado pueden acudir igualmente a la vía judicial para que de manera completa se les satisfaga. Esa pregunta es bella y es un reto que hay. Yo personalmente pienso que sí pueden acudirlo y se les descontará lo que ya recibieron, pero ese es un tema donde hay mucho que decir y mucho que pensar. El tema específico sobre la eficacia es una muy inteligente pregunta que me permito responder. Las decisiones y las sentencias de los jueces son para cumplirlas, no son únicamente un documento histórico, máxime para las víctimas. Y entonces las víctimas tienen instrumentos nacionales e internacionales para tal efecto. Verbigracia, una sentencia de esta naturaleza, son títulos ejecutivos en cuanto a las decisiones que allí se impliquen. De otro lado, las medidas no de orden económico, sino de otra naturaleza, hay que registrarlo con toda honestidad, son cumplidas de manera religiosa por la administración y por el Estado colombiano. Podemos ver cómo se han generado monumentos, placas, bautizo de vías, documentales que han sido ordenadas por el Consejo de Estado como medidas de justicia restaurativa. De hecho, frente al carácter, digamos, de poder compelir el cumplimiento de esas medidas dispuestas por los jueces, hay toda una cultura que deslegitimaría y desdibujaría la capacidad y la ética misma de la administración pública si no es capaz de cumplir las decisiones de los jueces. Sería entrar en contumacia frente a los jueces. Un buen gobierno se legitima en tanto sea respetuoso de las decisiones judiciales. Bueno, y adicional a esto, quisiéramos preguntarle a qué instancias internacionales y a través de qué mecanismos puede acudirse en problemáticas como las que actualmente se presentan en las cárceles colombianas, como el hacinamiento y la precariedad de las instalaciones. El problema carcelario tiene que ver con un problema muy delicado de políticas criminológicas y de políticas públicas, y no solamente de Colombia. Vemos que en todos estos países se está generando una situación de violación sistemática y un estado de cosas inconstitucional y contravencional. ¿En qué orden? En el orden que hoy, dentro de los estándares internacionales que usted me pregunta, tenemos que aplicar las reglas de Mandela. Las reglas de Mandela precisamente hacen referencia a los niveles o estándares mínimos que tiene que tener una persona cuando está en privación de la libertad. Y con sorpresa y tristeza vemos que en nuestros países las reglas de Mandela son ignoradas, son desconocidas, porque la situación de los presos nuestros es una situación lastimosa en la medida en que se les trata como si fueran ciudadanos de segunda categoría. Su dignidad en condiciones de hacinamiento, de precariedad en el agua, en la alimentación, en la reeducación, son un grito y una voz que se hiergue y que reclama de los estados políticas públicas. Hay situaciones muy importantes que uno no entiende cómo no se han tomado. Verbigracia como articular. Decisiones de política frente a lo que en el campo actual del derecho penal
es el principio de invasión mínima. Hoy casi que la privación de la libertad debe ser el último reducto al que debe acudirse. Pero entonces allí vienen personas que quieren una represión total y que tienen, digamos, una visión completamente equivocada, como quiera, que implican que los comportamientos sociales deben ajustarse a medidas de privación de la libertad. Y ello es una visión completamente equivocada, porque lo que hay que buscar es unas medidas de orden económico, de orden social, de políticas públicas que generen posibilidades de respuesta que eviten precisamente el incurrir en las fronteras del Código Penal. Entonces los códigos penales no deben ser unos códigos que estén tipificando e incrementando penas a diestra y siniestra, sino que lo que debe hacerse a diestra y siniestra es mejorar las condiciones de vida de las comunidades, es articular planes de trabajo y políticas sociales que van a generar desde luego menos confrontación con los sistemas punitivos. Y los sistemas punitivos pues de todas maneras deben buscar, cuando haya un orden social y cuando haya una regulación de las formas de comportamiento, medidas de invasión mínima en el campo del derecho penal como el último reducto que debe hacerse, y lo que se está haciendo ahora por el contrario es tratar de controlar la miseria, de controlar la falta de oportunidades, de controlar las deficiencias del Estado en el implementar los deberes y obligaciones que tiene, restringirlos a través de penas. Esa es una política equivocada. Hay que buscar el ahogado aguas arriba y no aguas abajo, y se busca aguas arriba generando precisamente el cumplimiento de los deberes que justifican la razón de ser de los estados: el progreso, la paz, la democracia, la redención económica, la rehabilitación de quienes infrinjan. Hay mucho por hacer y se puede hacer, pero para eso se requiere voluntad política, presencia de Estado y fortalecimiento del Estado respecto a la sociedad. Maestro, por último, es muy importante para nosotros que usted nos brinde algunos lineamientos acerca de la formación jurídica. ¿Qué le está faltando a las escuelas de derecho? ¿Qué les está faltando a los nuevos abogados para ayudar precisamente a solucionar la crisis de la justicia y tantos problemas sociales que tenemos? En mi criterio, uno de los aspectos más importantes, no solamente dentro del derecho, sino dentro del campo educativo, es retomar de nuevo la enseñanza de humanidades. Hace unos 30 años más o menos, las universidades tenían, imitando un modelo gringo, me parece extraordinario, un año para todas las carreras que se llamaba Ciencias y Humanidades. Y allí, en ese año, podían participar en las mismas cátedras o estaban en los mismos grupos estudiantes que habían pasado a medicina, a física, matemáticas, abogados, antropólogos, sociólogos, enfermeros, etc. Entonces había un aspecto multicultural que generaba un verdadero alivio al espíritu y a la mente. Previo a la primera materia que usted iba a ver en su carrera, tenía que ver un año de humanidades. Y entonces las humanidades hoy son las que están precisamente, como lo señala la profesora Marta Nussbaum, hacen parte del componente democrático. No necesitamos una sociedad de técnicos, no necesitamos una sociedad de personas que saben un punto de conocimiento, pero que son deshumanizados. No necesitamos una sociedad de profesionales que solo mire la riqueza. Necesitamos una sociedad donde se aplique, en primer lugar, el componente humanístico, el componente técnico. Y en esa medida, la democracia, como lo señala la profesora Marta Nussbaum, va a enriquecerse en cuanto a el grito o el reclamo que hoy tiene la sociedad en el campo educativo de introducir de nuevo la enseñanza de las humanidades para fortalecer la democracia. Una sociedad de tecnócratas puede ser una sociedad que desdibuje la democracia y se vaya simple y llanamente en una línea capitalista o económica que va a oponerse a lo que son los ideales democráticos. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas presentó Fórum, Estrategia de Divulgación del Conocimiento Sociojurídico.